Ya pasamos el capítulo 1, ¿cierto?, de Efesios, en las cuales Pablo se ha encargado de nombrarnos, enumerarnos y de hacerles recordar a la iglesia que estaba en Éfeso acerca de las bendiciones que tenemos, ¿no? Ricas bendiciones, somos ricos en Cristo, hermano. Eso debiera animar la vida del creyente, ¿no? Somos ricos en Cristo. Probablemente algunos de nosotros en esta vida no tenemos riqueza, pero en Cristo tenemos riqueza y sobreabundantes, porque tenemos todo el Dios eterno en nosotros, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Como dije en este último tiempo, en esta carta preciosa, Pablo, que envió a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, y sirvió también como nos enseñaba nuestro hermano Benjamín a un principio, que sirvió como una circular, que no solamente se iba a leer en la ciudad de Éfeso, sino también en otras iglesias, porque Dios considera que es importante la enseñanza que hay en esta carta. ¿Para quién? Para su iglesia. No solamente los que estaban en un lugar, sino que la mayor cantidad de cristianos, de hijos de Dios, que puedan entender las riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios piensa que es importante, porque fortalece nuestra fe, porque nos ayuda a andar como debiéramos andar y no como queremos andar. Nos ayuda a vivir como debiéramos vivir y no como queremos nosotros vivir, ¿o no? Vimos en el capítulo 1 que Pablo clarifica la perfecta y maravillosa obra de Dios en nuestra salvación. Y cómo Dios nos ha hecho parte de su cuerpo, de su iglesia. Y recuerde, esto no es de nosotros. Fue Dios que lo hizo así. Fue Dios que lo hizo posible. Hasta ahora nos ha enseñado de las bendiciones que todo creyente, todo aquel que ha sido injertado en el cuerpo de Cristo, puesto en el cuerpo de Cristo, tiene por gracia. El plan perfecto del Padre, ejecutado por el Hijo, conservado y aplicado en el ser humano por el Espíritu Santo. Eso fue lo que vimos. Es la Trinidad obrando en nuestro favor, a nuestra salvación, ¿no? Ese Dios trino ha obrado en favor nuestro, lo que vimos en el capítulo 1. La salvación es una obra maravillosa de Dios en favor nuestra, de principio a fin, ya que Él lo hizo posible, no fuimos nosotros. Esta obra fue una obra que fue pensada, diseñada en la eternidad. ¿Por quién? Por el Padre, ¿no? ¿O se le ocurrió a usted? ¿Se me ocurrió a mí? Esta es la maravillosa manera, es como toda la creación va a ser redimida de sus pecados. No, hermano, eso no podría ocurrírsele a nadie, solamente a Dios, porque es un plan perfecto y maravilloso, eterno. Fuimos escogidos por el Padre, ¿no? Versículo 4 del capítulo 1, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Quién fue que nos escogió? Fue el Padre. Él nos escogió. Redimidos por la sangre, por la obra, por el acto de sacrificio del Hijo, ¿no? Quien ejecuta el plan perfecto del Padre. Versículo 7. ¿En quién tenemos redención por su sangre? ¿En quién tenemos redención? En Cristo. En Cristo es que tenemos redención. Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Aquel que está en Cristo va a disfrutar de las bendiciones espirituales que Pablo está narrando. Aquel que no está en Cristo no puede y no va a disfrutar nada. Fuimos sellados también por el Espíritu Santo, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Él nos selló. Nos puso como un sello, como una garantía de que un día, cuando venga Jesucristo, ¿cierto?, las promesas que Él nos ha dado se cumplirán, ¿no? Dios va a cumplir su palabra, es una garantía. Dios cumple su palabra porque Dios no es hombre para que mienta. ¿Cómo es Dios quien lleva a cabo la obra de redención en su totalidad
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, entonces ¿quién se lleva la gloria? ¿Quién es? Es Dios, ¿no? Por eso es que nosotros debemos vivir, versículo 6, para alabanza. El pensamiento que tuvo el Padre, ¿para qué fue? Para que el Padre fuera glorificado, ¿no? La obra del Hijo, ¿para qué fue? Para alabanza de la gloria, ¿no? Y también la obra que hizo el Padre enviando el Espíritu Santo, sellándonos con el Espíritu Santo, ¿para qué es? Para la alabanza de su gloria. O sea, ¿quién se lleva la gloria en su totalidad? ¿Saben quién? El único que merece. Hermano, y esto es tremendo, porque nadie más en la iglesia de Dios merece la gloria. Solamente Dios, solamente Él. Pablo termina también el capítulo 1 dando gracias, orando y dando gracias por la evidencia visible del sello del Espíritu Santo en los creyentes de Éfeso. Pablo cuando escuchaba, cuando veía, ¿cierto?, a los creyentes de Éfeso que habían sido sellados con el Espíritu Santo, se podía ver que el Espíritu Santo había obrado en la vida de ellos. Por eso es que él dice en versículo 15, por esta causa, por lo que anteriormente había descrito, también yo, habiendo oído de vuestra fe. ¿Y de qué? Y del amor. ¿Para quién? Para con todos. Hermano, hay una marca distintiva en el creyente. El amor o el sello del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en una persona, ¿se puede ver o no? Claro que se puede ver, y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo yo puedo ver el Espíritu Santo obrando en la iglesia? ¿Cómo? Cuando la iglesia crece en fe, cuando la iglesia en amor, unos por los otros, siguen avanzando y creciendo. Eso es lo que Pablo daba gracias al Señor, porque él estaba seguro que eran creyentes por estas evidencias. Pero también Pablo oraba para que los hermanos comprendieran la grandeza del poder que actúa en Cristo y también actúa en nosotros, ¿no? Y enseñándole por medio del Espíritu Santo todas estas cosas. Hermano, es maravilloso, porque nuevamente es la obra de Dios, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Y termina también poniendo a Cristo como la cabeza de todo, dándonos a entender, hermano, que dentro de la iglesia todos somos iguales. En la iglesia no hay jefes, en la iglesia somos todos iguales. ¿Hay funciones distintas? Sí, Dios puso funciones distintas, Dios dio dones distintos a la iglesia para cumplir funciones como un cuerpo, ¿no? La mano no habla, habla la boca. La mano hace otras cosas. Pero ¿cuál es más importante? Las dos son importantes. No hay ni uno que sea más importante porque todos fuimos salvados de la misma manera. Todos tenemos el mismo valor para el Señor. Todos costamos la misma sangre, ¿no? Y todos tenemos el mismo espíritu. Somos todos iguales delante del Señor. Y es por eso que ahora pasamos al capítulo 2. Y Pablo va a explicar cómo fue que ese plan eterno y redentor y perfecto de Dios se hizo realidad en la vida de los creyentes en Éfeso y por defecto también en la vida de todos nosotros. Y en que en definitiva Pablo va a también poner un principio universal, y es lo que vamos a ver con ese PowerPoint que le había pasado a nuestro hermano Israel. Vamos a leer el versículo 1, ¿ya?, que es el que nos toca el día de hoy. Capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es interesante porque Pablo no se está incluyendo, ¿no? Ustedes no, pero Pablo después se incluye. No sé si se notó después
Cuando seguimos leyendo que después dice nosotros, todos estuvimos ahí, Él también se incluye. Solamente quiere, déjeme abrir, abriendo aquí. Estamos. Pablo establece acá una enseñanza universal que afecta a todo ser humano nacido en esta tierra después de Adán y Eva. ¿Usted nació después de Adán y Eva? ¿Sí? Ya, sus familiares para atrás, su abuelo, tatarabuelo, nacieron después de Adán y Eva. Bueno, a todos les afecta esto, como dije, esta enseñanza universal que Pablo va a hacer ahora. No hay nadie que esté fuera de esto. Nadie. ¿Sabe qué? Hay personas que pudieran aparentar o parecer buenas personas, ¿no? Por sí solas. Y de hecho, hay buenas personas. Entre comillas. Porque la Biblia dice que no hay nadie que sea bueno. ¿Cierto? Pero hay buenas personas, ¿no? Cuando nosotros vemos, no sé, a veces incluso la gente incrédula dice, oh, es un buen samaritano. Ocupa esos tipos de frases. ¿Cierto? Un buen samaritano. Y vemos personas que pueden actuar de buena fe, ¿o no? Entre comillas. Bueno, la verdad es que la realidad de la raza humana es otra. Y es lo que Pablo va a establecer como un principio universal. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Pablo quiere volver a...? Probablemente ellos habían escuchado esto, ¿no? Porque si se convirtieron fue porque entendieron que eran pecadores, ¿o no? Y que necesitaban esa ayuda externa, porque eran pobres espirituales y necesitaban extender esa mano, ¿cierto? Para decir, Señor, ayúdame, sé propicio a mi pecador. Pero Pablo y el Espíritu Santo y Dios piensa que esto es necesario, que nuevamente la iglesia lo entienda y lo entienda a profundidad. Esa condición que todos nosotros y todo ser humano sobre la tierra tiene se llama pecado. Y ¿sabe qué? No sé si alguna vez usted ha estado hablando con una persona que no es creyente y usted le ha preguntado y le ha dicho, ¿usted sabe lo que es el pecado? ¿Alguna vez le ha pasado? Ya, ¿cómo responde la persona? Pero como externa a ello, ¿no? ¿O usted le ha preguntado alguna vez a un incrédulo, ¿usted sabe por qué murió Jesús? Y él dice, por nuestros pecados, no por mí. No murió por mi pecado porque yo soy tremendamente depravado y necesito a ese Salvador. No. Murió por los pecadores. ¿Ah? Bueno, la verdad es que ese depravado somos todos. Es así, porque no hay nada bueno en el ser humano por sí mismo. Nada bueno. Eso es lo que establece la Biblia. Y la condición natural de todo hombre. Y mire, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que le han pedido como creyente que cueste su testimonio, ¿cierto? Y nosotros a veces contamos, ¿cierto?, las cosas que hicimos y todo, pero no sé si alguna vez nosotros nos nombramos a nosotros mismos como yo era depravado, yo era así, ¿cierto? Sino que contamos algunas cosas, actos de cómo Dios, ¿no es cierto?, nos transformó, nos trajo de esa vida acá. Y bueno, justamente lo que va a hacer Pablo es decir, no, mira, esta era tu condición. Esta era, no era esa romántica que a veces nosotros, no, esta es la realidad de todo ser humano. No hay otra realidad y esta era su realidad si usted está en Cristo Jesús. Esta era su realidad, no era otra. Y si usted no está en Cristo Jesús, esta es su realidad, no es otra. Mire, hay una lista ahí que dice borracho, mentiroso. Yo también lo tengo acá, ¿verdad? ¿Algo bien, no? Sí. Dice borracho, mentiroso, afeminados, idólatras, estafadores, orgullosos, avaros, desobedientes a los padres. ¿Qué dice? Ya. Si nosotros, por ejemplo, leemos esta lista de pecados, ¿cierto? Porque esta es una lista de algunas cosas que nombra la Escritura, ¿ya? Si nosotros viéramos a estas personas, los conectamos al tiro, ¿no? ¿Sí o no? Naturalmente nosotros vemos un tipo de persona y conectamos. Sí, en ellos se aplica.
Pero ¿qué pasa si nosotros vemos personas así? Como que naturalmente esas cosas no se aplican a ellos, ¿no? Pero ¿sabe qué? Ellos están tan perdidos como los anteriores. Tan perdidos. Porque el principio que va a establecer Pablo ahora, que va a enseñar, es universal. Todo ser humano que ha nacido después de Adán tiene esta condición. El origen del pecado en el mundo. ¿Cómo se origina el pecado en el mundo? Vamos a Génesis, capítulo 2. Aquí, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, Dios está narrando, o el escritor está narrando a una generación que salió de Egipto, cómo es que Dios creó todo lo que nosotros podemos ver. Capítulo 1, capítulo 2, versículo 15 al 17. Bueno, Dios ya había creado todo, ¿cierto? Los cielos, el mar, los peces, los animales, los árboles, y al último dejó la parte más especial de su creación, en la cual en todo lo otro Dios dijo y fue hecho, ¿cierto? Sin embargo, cuando llegó al ser humano hay algo especial que Dios hace, porque Él dice que Él lo forma, Él le da forma al ser humano, que es su especial creación. En versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Hermano, aquí a propósito Dios establece un principio, que el trabajo es bueno. No piense que el trabajo, ¿cierto?, es ¡ay, qué pesado el trabajo! Un día cuando estemos en el cielo no vamos a trabajar más, o probablemente Adán, cuando todavía no había pecado, no trabajaba. No, él tenía que trabajar. El trabajo es una bendición, ¿ya? Porque Dios puso al hombre, ¿para qué? Para que trabajase el huerto y lo cuidara. 16. Y tomó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ya. Tienes todo esto, Adán, todos los árboles con todos estos frutos maravillosos y que podemos hasta el día de hoy nosotros disfrutar, ¿o no? Esos sabores tremendos que Dios nos dejó en la fruta, ¿o no? Y en las verduras, que les gustan las verduras, hay unos que son medio mañosos, pero tremendos sabores que Dios nos dejó y un paladar que podemos disfrutar, hermano. El único mandato que Dios le dio al hombre, le dijo: mira, tienes todo esto, pero por una sola cosa no puedes hacer y no debes hacer. ¿Sabes cuál es? Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comas. No comas, y te voy a advertir algo. Porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar en ti? Si hay algo que es cierto, que hay algo que va a pasar sí o sí, porque Dios no miente, Dios todo lo que dice lo cumple. Del día que de él comas, vas a morir. Vas a morir. Dios le dio un puro mandato al hombre. ¿Y qué pasó? La caída del hombre. Génesis, capítulo 3. Perdón, es 3, no 4. No, perdón, versículo 6, 3:6. No sé por qué puse ese. Versículo 3, capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol. Bueno, aquí el enemigo, Satanás, ¿cierto?, estaba tratando de engañar a la mujer, ¿cierto? Y le dice a la mujer: oye, no, si con que Dios te dijo que
no puedes comer de los árboles. No, les dijo ella, si nosotros podemos comer de los frutos. Si podemos comer. Solamente hay uno que no podemos comer. ¿Cierto? Pero él le dijo, no. Y siguió engañando, ¿cierto?, a la mujer, mezclando la mentira con la verdad, diciéndole que ella iba a ser como Dios, ¿cierto? Y sus ojos iban a ser abiertos, iban a conocer el bien y el mal. Bueno, perfectamente ellos conocieron ahora el bien y el mal, pero nunca fueron como Dios. Que nadie puede ser como Dios, nadie puede ser, solo existe uno. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. ¿Qué pasó? Entró el pecado en el mundo, y por ende se cumplió lo que Dios había dicho. Desde ese momento la humanidad cayó en maldición. Desde ese momento el hombre empezó a morir. Desde ese momento Adán y Eva murieron espiritualmente. Fueron separados de Dios. Fue por eso que Dios los tuvo que sacar del huerto, ¿no? Porque ya no podían estar con Dios. Ya no podían. Producto de su pecado. ¿Qué produjo esta desobediencia? No solamente produjo un efecto en Adán y Eva, sino que, mire, un juicio de la serpiente, ¿no? Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Juicio sobre la mujer. Génesis 3:16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y en tus deseos será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Juicio sobre Satanás. Versículo 15. Acá, si bien está como hablando a la serpiente nuevamente, pero se está dirigiendo a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Un día serás vencido de muerte. Ya está vencido. Ese enemigo con el cual luchamos ya está vencido. Ya está vencido. Y es el primer anuncio también del Evangelio, ¿no? De que un día vendrá un Redentor. Juicio sobre el hombre. Génesis 3:17. Y el hombre dijo, por cuanto desobedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y en definitiva, vemos también juicio sobre la creación, ¿no? Sobre la tierra en la que moramos. Hermano, producto de ese pecado es que todo cambió, ¿no? Todo cambió. Ya la relación del hombre con Dios ya no era la misma. Ya no pudo haber sido más la misma. Producto del pecado. Y en definitiva, esto pasó a toda la humanidad porque es un juicio de Dios en contra de la raza humana. Si va a Romanos, versículo 5, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a ¿quién? A Adán, y lo que pasó en el huerto del Edén. Y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Dios le dijo, del día que de él comierais ciertamente, esto va a pasar a toda la humanidad. Vas a morir. Y por ende también tu descendencia. Así la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, ¿por cuánto? Todos pecaron. No hay nadie
sobre la tierra que no peque. Por ende, no hay nadie que pueda por sí solo poder obtener algo de Dios, gracias de Dios. Y esto se llama la imputación del pecado. Ese pecado de Adán fue imputado, fue puesto sobre todas sus generaciones que vienen hacia adelante. Por eso dijimos que todas las personas nacidas después de Adán nacen con pecado. ¿Usted nació después de Adán? Usted nació con pecado. ¿Sus hijos van a nacer después de Adán? Sus hijos también van a nacer con pecado. Hermano, la gracia ya es pecadora. El Mateo es un pecador. Y eso es un pecador en potencia, porque cada vez más descubre cosas que puede revelarse, ¿no? Todo ser humano sobre la tierra es un pecador en potencia. Tal vez no hemos llegado a hacer todo lo que podríamos hacer, pero en nuestros pensamientos, ¿cuántas cosas en nuestros pensamientos hemos hecho que no hemos llegado a hacer en la práctica? Somos pecadores en potencia, ¿no? Pero también existe, si vamos más atrás, existe también el origen del pecado en el universo. ¿Cómo es que el pecado entró en el universo? Bueno, hay dos pasajes que hablan y describen más o menos la rebelión o lo que había en el corazón de Satanás. Uno es Ezequiel 28, ya del versículo 17 en adelante, pero hay otro también. ¿Se escucha o no? Ahí sí. Pero hay otro también que es Isaías. Isaías capítulo 14, del 12 al 14. Mire lo que dice. Del 12 al 14 dice lo siguiente. Isaías 14, del 12 al 14, aquí está hablando de ¿quién? Del enemigo, está hablando de Satanás, está hablando de Lucero, hijo de la mañana. ¿De quién? Del portador de luz. Eso era Satanás antes de su caída. El que portaba la luz era el ser más perfecto que Dios creó. Perfecto eras, dice en Ezequiel, en todos tus caminos. Hermoso también. Versículo 12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y aquí el escritor Isaías empieza a describir lo que estaba dentro del enemigo, dentro de Satanás. No sus obras por fuera, sino lo que estaba dentro de él. Y él dice, tú que decías, ¿dónde? Hermano, hay personas que dicen que, o piensan que Satanás quería ser como Dios. Bueno, Satanás no quería ser como Dios, porque él sabe que no podía ser como Dios. Él sabe, él estaba en la presencia de Dios. Él veía a Dios todos los días. Él sabía que era imposible para él ser Dios. Pero hay algo de Dios que él sí codició. Y es lo que vamos a ver ahora. Tú que decías en tu corazón, ¿qué es lo que él codiciaba? Y aquí lo va a describir. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, ¿qué? ¿Qué es lo que codiciaba Satanás? Exacto. En estricto rigor, mire, al final, el versículo 14 dice, sobre las alturas y en las nubes subiré y seré. Y es interesante esta palabrita que destaqué ahí. Esa palabrita que destaqué en negro, no sé si se lee, dice semejante. ¿Cierto? Si usted busca en un diccionario o en el Nuevo Testamento, la palabra semejante puede significar parecido, similar o de apariencia similar. ¿Ya? De hecho, cuando el Señor Jesucristo varias veces enseñó parábola, decía semejante es, ¿cierto? Haciendo alusión a esto, a que era parecido lo que iba a enseñar, esto con una verdad espiritual, esto es parecido. Pero interesantemente, en el contexto de este pasaje, esa palabrita tiene la idea de señorío o dominio.
que lo que Satanás estaba codiciando, lo que él estaba codiciando, él sabía que no puede ser como Dios, pero él quería tener el señorío sobre las cosas. Y no lo logró en las esferas celestiales. Porque sabemos que Satanás sí es Señor, ¿o no? O tiene el dominio de algo, ¿no? ¿De qué tiene el dominio hoy día? Génesis 1, 26. Aquí nuevamente en el capítulo 1 Dios está describiendo cómo creó a Dios, o cómo creó al hombre, ¿cierto? Y para qué también lo creó. Y el versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Punto y coma. Ahora va a describir. ¿Qué va a describir? Semejanza. ¿Y qué semejanza? Señoré. Cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó con la idea de que el hombre fuera el Señor de toda la creación. El hombre tenía que cuidar el huerto, el hombre tenía que señorear sobre los animales, sobre todas las cosas. Dios le otorgó tremendo privilegio al hombre. Y eso fue lo que el hombre despreció en el huerto del Edén. Y como fue engañado por Satanás, Satanás le quitó ese privilegio en esta tierra. Por eso Satanás hoy día es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? El que señorea este mundo, la mente de este mundo, la mente caída de este mundo, el señor de este mundo es Satanás. Por eso las personas nacen siendo hijos del diablo. Nacen siendo hijos del diablo. Cuando usted vea a un niño pequeño que aún no se ha convertido, usted cuando los vea, no los mire, mírelo con los ojos que Dios lo mira. Es un hijo del diablo. Aunque nosotros los vemos tiernos, ¿o no? Pero hay una realidad espiritual detrás de eso, hermano. Hay una realidad espiritual. Que ese niño, si ya tiene 4 años, 5 años, y entiende su pecado, él tiene que ser confrontado con su pecado, porque si ese niño dejara de existir en este mundo, no va a ir al cielo. Por eso es el deber, ¿o no?, de los padres llevar a nuestros hijos al Señor, ¿o no? El primer deber de cada padre cristiano es que nuestros hijos conozcan primero su pecado, su condición, y luego arrepentirse, ¿no? Nuestro primer deber. No lo olvide. Ahora, por otra parte, usted se puede preguntar, ¿qué es el pecado? Porque a veces no sé si entendemos bien qué es lo que es el pecado, ¿o no? O porque hay cosas que a veces nosotros hacemos y no sé si sabemos realmente si es que es pecado o no. Porque yo me he encontrado, hermano, de verdad, con cristianos o personas que van a la iglesia y que dicen ser cristianos y que es una mentirita chiquitita. No hay mentirita chiquitita. Usted sabe que si su único pecado fue que usted venía en Bilbao, en la micro, y tenía que llegar a Fleming y alguien lo estaba esperando en Fleming y usted le dice, voy llegando, ¿usted sabe que eso es mentira? Usted sabe que si ese pecado, ese único pecado, el que usted hubiese hecho en toda su vida, Cristo tenía que morir igual. Así de grave es ese pecadito que voy llegando cuando todavía me faltan como 5 minutos. ¿O no? Y lo miramos como livianamente. Y no es liviano, porque por ese pecado tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Así de fuerte y así Él es el peso del pecado. En una frase, el pecado es no lograr conformarse al nivel requerido por Dios. Dios es santo, ¿no? ¿Y qué es lo que exige para relacionarse con Él y llegar a su nivel, a su estándar? ¿Qué es lo que es? Santidad. Santidad. Nosotros cuando vemos en la Escritura, su Biblia es
su iglesia es, su hijo es, su cielo es. Entonces, ¿por qué la santidad no debería estar presente? Todo lo que involucra a Dios es santo, ¿no? De hecho, cuando vemos en Efesios capítulo 1, para que Él nos escogió, para que seamos santos y sin mancha, un día nos vamos a presentar santos y sin mancha delante de Él, por la obra no nuestra, la obra que Dios hace por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo perfeccionándonos, ¿no? Para ese día. No es obra nuestra. Pero Dios exige santidad en este mundo, ¿no? Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron, ¿por qué están destituidos de la gloria de Dios? Porque nadie alcanza por sí mismo a llegar a ese estándar, al estándar de santidad que Dios exige para poder relacionarse de manera natural con Él. ¿Por qué cree que Jesucristo y el Espíritu Santo se relacionan con el Padre uno con el otro? Porque ambos, los tres, son santos. Porque Dios es santo en su totalidad. Aun cuando Cristo vino y se hizo hombre, Él siguió siendo santo. Por eso es que Él sabía que el Padre lo escuchaba, ¿no? Porque Él seguía siendo santo, siguió siendo santo y sigue siendo santo, porque Él vive. La palabra más usada para pecado en el Nuevo Testamento es amartía, y tiene la idea de no dar en el blanco. Nadie de nosotros puede dar en el blanco de la santidad con sus propios pensamientos y sus propias obras. Nadie. Por eso, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad del ser humano. No hay otra. La única persona que llenó ese estándar en esta tierra, ¿sabe quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Hermano, solo hubo una persona que pasó por esta tierra, caminó, padeció, fue tentada, sufrió, lloró, que de los altos se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco en todo lo que piensa, lo que dice, lo que hace. Solamente una persona, ¿sabe quién fue? Jesucristo. Solamente Jesucristo, nadie más. Es por eso que Dios, cuando nos salva, nos sella por el Espíritu a la imagen de ¿quién nos quiere hacer? De Cristo. Para que Él se pueda complacer en nosotros. Nosotros debiéramos ser como Cristo, ¿no? Solamente siendo como Cristo es que Dios se complace en su iglesia. No hay otra forma. De otra manera, Dios nos mira de lejos. También usa una palabra, si vamos a Éfesos capítulo 2, Pablo acá usa una palabra, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Qué es muerto? Porque usted sabe que si usted le pregunta a una persona por fuera, a una persona que no es creyente, usted en su trabajo le pregunta: ¿qué es muerto? ¿Qué le va a decir? Bueno, algunos le van a decir que muerto es cese de la vida, que ya no hay vida después. ¿O no? Hay personas que creen eso. De hecho, hay personas que usan esa idea ¿para qué? Para sacar a Dios del medio, ¿no? Porque es más fácil, ¿o no? No tengo a quién darle cuenta y hago lo que quiero en este mundo, ¿no? Sin embargo, no es así, porque hay vida después de esta vida, ¿no? ¿Verdad? Lo tengo acá. Algunos describen la muerte como el cese de la vida, pero esto no es más que un error, ya que la Escritura dice que el hombre tiene un destino eterno en el cielo o en el infierno. No hay término medio, no vaya a andar por la vida pensando que no, que nos vamos a ir al limbo, no, o al purgatorio. No es así. La Biblia no habla de eso. No habla de eso. La Biblia dice que hay un cielo donde van a ir todos aquellos que son sellados por el Espíritu Santo, que son posesión de Dios, pero hay otros que no son posesión de Dios, que son hijos del diablo.
y el destino de su padre van a seguir, o sea, el infierno. Recuerda, hermano, que el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para Satanás y los ángeles que cayeron con él. Ese es el destino para ellos. Pero lamentablemente hay mucha gente, hermano, mucha gente que va a ir a ese lugar. Probablemente familiares nuestros, probablemente familiares pasados nuestros ya están ahí. Pero no es el deseo de Dios. Porque Dios quiere que las personas vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Pero el hombre endurece su corazón, ¿o no? El hombre no quiere, resiste a Dios, ¿no? La muerte, la palabra que ocupa acá Pablo, necros, en la Biblia es descrita como una separación de Dios con el hombre producto de su condición pecaminosa y también una muerte física. Es una separación. Cuando un ser humano muere, no es que cesa la vida, ya no hay nada más, sino que simplemente hay una separación de su parte material e inmaterial. Dios cuando nos creó con una parte material e inmaterial, ¿o no? Nos creó con el cuerpo, que es lo que se relaciona con todo lo que es materia, lo que puedo tocar, ¿o no? Pero también está nuestra alma y nuestro espíritu, bueno, dependiendo si usted es dicótomo o tricótomo. Bueno, ahí después, si quiere, le pregunta a Pastor Pablo, ahí le va a dar la enseñanza que es tricótomo. Pero independiente de si es dicótomo o tricótomo, hay una parte inmaterial y una parte material. Dios es espíritu, amén, ¿cierto? Eso dice y declara en la Escritura. ¿A Dios lo puedo ver? No, pero sé que existe porque lo puedo sentir, ¿o no? Bueno, asimismo en el hombre, Dios lo hizo con un alma, con un espíritu, ¿no? Porque tiene una parte inmaterial, la cual se relaciona con lo inmaterial, con lo que nosotros no podemos ver. Hermano, el mundo está lleno de entes inmateriales, de ángeles, de demonios. Están ahí, existen, es real. Es real. Y Dios nos hizo con esa parte inmaterial para poder relacionarnos con Él, ¿o no? Bueno, cuando alguien muere, se separa la parte material de la inmaterial porque el alma es eterna. El alma sigue. El alma de toda persona sobre la tierra es eterna. Y recuerde, hay solo dos lugares. O esa alma va a ir al cielo o va a ir al infierno. No hay otro lugar. No existe. Mire, Primera de Tesalonicenses 5:13. Parece que me equivoqué, no es nada eso. Pero el otro pasaje, Segunda de Pedro 1. Suele ocurrir cuando uno escribe, ¿eh? Estás estudiando y escribe. O por lo menos a mí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente, Pedro. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Pedro sabía que ya iba a partir, que estaba pronto a su partida de este mundo. ¿Y de qué? De este cuerpo. Entonces dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy, ¿en qué? En este cuerpo, cuerpo material. El despertaros con amonestación, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar, ¿qué? El cuerpo. Él no dijo, va a cesar mi existencia. No, lo que está enseñando Pedro aquí es que su cuerpo iba a quedar acá. Hay una parte material que queda acá cuando alguien parte de este mundo, pero está la parte inmaterial que sigue viviendo, que es el alma.
Volvamos a Efesios, por favor. A Éfeso, Efesios capítulo 2. Ahora, también hay que entender que hay personas que piensan que el hombre no es tan malo, ¿ya? Y que la caída de Adán no afectó en su totalidad la mente del hombre, sino que en parte. Sin embargo, la Escritura dice lo contrario. Dice que nosotros somos pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. No. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Porque sale de dentro de nosotros lo que es natural de nosotros. No es que nosotros nos vamos, sí vamos perfeccionando el pecado, pero no es que alguien nos tenga que enseñar, ¿o no? Nadie nos enseña a pecar, nosotros sabemos lo que es malo. De hecho, un niño uno lo puede ver, ¿o no? Yo le digo a Mateo, no haga eso, adivinen qué pasa. Y él sabe que se está revelando, ¿no? Y él sabe que le va a llegar paletita. Y él lo sabe. Y yo a veces me siento y le digo, pero hijo, pero si tú sabes que papá te va a dar paletita, ¿por qué lo hace? Es que yo quería. Y así somos. Sabemos que viene un castigo, ¿no? ¿Y qué decimos? Es que yo quería, ¿no? Queremos satisfacer, aún así, sabiendo que viene algo, queremos satisfacer lo que nosotros queremos hacer, ¿o no? Esa es nuestra condición. Esa es la triste condición del ser humano. Y es interesante cuando vemos el versículo 1, dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Y esta preposición es tremendamente importante, hermano. Dice, es una pequeña palabrita que tiene 2 letras, pero es tremendamente importante lo que Pablo quiere enseñar, o Dios nos quiere enseñar por medio de Pablo, a todos, por medio de esta preposición. Dice, en. De hecho, cuando enseña lo que nosotros somos en Cristo, también lo dice, ¿no? Los que están en Cristo, y tiene la idea de estar sumergido en un ambiente, en algo que te rodea, que es como lo ideal. Bueno, el ser humano por naturaleza está sumergido en sus delitos y pecados. Es el ambiente natural en el cual se desarrolla el ser humano. Por ende, cuando estamos en Cristo, ¿cuál sería el ambiente natural en el cual se debe desarrollar todo hijo de Dios? En santidad, ¿o no? En santidad. Y yo me pregunto, ¿y por qué Pablo tiene que volver a decírselo? ¿Acaso ellos no sabían que eran pecadores? Claro, ¿o no? ¿O acaso cuando usted, ahora que conoce al Señor, usted no sabe que antes era pecador? Bueno, permítame decirle que todavía es pecador, ¿no? Porque todavía pecamos. ¿Por qué Pablo entonces encuentra y Dios encuentra que es necesario que entendamos todo esto del pecado? ¿Por qué es necesario? Hermano, ¿sabe qué? A veces como que tendemos a acomodarnos, ¿no? Ya como que, ya primero estoy como que, y termino acomodándome y me relajo. Bueno, es necesario, hermano, entender lo que éramos y lo que Dios nos llamó a hacer. Es necesario, porque nosotros tenemos un mandato, ¿no? Hay personas que probablemente usted ve todos los días en su trabajo, ¿no? Y usted cuando los ve, usted está pensando, él se va a ir al infierno. Porque debemos hacerlo, ¿no? Porque eso no es lo que la Escritura dice, ¿no? Si hay alguien de su familia que aún no conoce al Señor, ¿a dónde va a ir? No, por más que usted quiera, por más que usted quiera pensar bien y tener una buena intención, no, si igual se va a ir al cielo. No, mentira. La Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que si alguien no se ha arrepentido, no va a ir al cielo. Va a ir al infierno. Porque ese es el destino de todo pecador. No hay otro. Es el infierno. De hecho, nosotros nacemos siendo pecadores, como antes ya dije, en el Salmo 51, versículo 5, de ahí dice lo siguiente.
Salmo 51, versículo 5 dice lo siguiente: he aquí, en maldad he sido. ¿Cuándo? ¿Él tuvo que salir del vientre de su madre para ser pecador? Pablo está, o sea, el escritor del Salmo, David, está diciendo que no. Él no es pecador cuando nació, cuando hizo su primer pecado. Él ahí se convirtió en pecador. No. Desde la concepción, está diciendo, desde nuestra concepción, ya soy pecador. Y después dice, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, uno podría decir, bueno, pero nosotros, o todas las personas que van a la iglesia, están salvados, porque vamos a la iglesia, ¿no? Hermano, también déjeme decirle que no porque alguien va a la iglesia, está libre. Porque los religiosos también son hijos del diablo. Mire, en Juan 8:44, en el Evangelio de Juan, Jesucristo está hablando con los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran los religiosos de ese tiempo, ¿no? Ellos conocían la Escritura, claro que la conocían, y la citaban de memoria probablemente muchos de ellos, ¿no? Y la interpretaban algunas veces, y le daban un buen sentido a la Escritura, ¿no? Sin embargo, el Señor Jesucristo, cuando está delante de ellos, Juan capítulo 8, versículo 44, les dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tú no eres de Dios. Aunque tú lees la Escritura, aunque tú vas a la iglesia, pero no hay arrepentimiento en tu corazón. Por ende, tú eres de vuestro padre, ¿de quién? El diablo. ¿Por qué? Porque haces las obras de vuestro padre, ¿no? Porque eso sale de ti. Las obras de vuestro padre salen de ti. Esa es la evidencia de que eres de vuestro padre el diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra del Señor: el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. No, si el que practica el pecado es que igual como que Dios lo ve bien. No. Juan dice, el que practica el pecado, aquel que vive en la práctica permanente del pecado y no lo abandona, ¿de quién es? No te engañes. Es del diablo. Es del diablo. Aquel que puede vivir en santidad y permanecer en santidad, ese es de Dios, porque Dios es santo. Todo aquel que está sin Cristo, que no está en Cristo, tiene como destino nuevamente el infierno. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere la salvación de todo ser humano. Ahora debemos preguntarnos entonces, ¿para qué Dios nos dio la vida? Si volvimos a Efesios, el tener esa vida que disfrutamos no es de nosotros, fue Dios. Eso comienza diciendo en el versículo Pablo: Él, quien Dios os dio a vosotros, a la iglesia, ¿qué? Vida. ¿Por qué? Porque estabais muertos. ¿Cómo estabais muertos? Porque pecaste. Porque tus pecados te hicieron estar muerto espiritualmente. Estabais separados de Dios, ajenos de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Dios? Te reconcilió consigo mismo en Cristo. Esa es obra de Dios, no es obra nuestra. Fue obra de Dios, es por gracia, fue un regalo de Dios. ¿Y para qué Dios lo hizo? ¿Para qué Dios lo hizo? Hermano, hay una pura razón. Para que todo lo que nosotros hagamos, decidamos, pensamos, vivamos, no sea para nuestro beneficio, sino ¿para qué? Para la gloria de Él, ¿o no? Para la alabanza de su gloria. No es nuestra gloria, no es nuestra alabanza, es la alabanza y la gloria de aquel, del único que merece toda la gloria en la iglesia. Es nuestro Señor, nadie más.
Necesitamos preguntarnos nuevamente, ¿es así como estoy viviendo? ¿Es así como mis decisiones están llevándose a cabo? ¿Son para la gloria de Dios? ¿Mi vida es para la gloria de Dios? ¿Estoy glorificando a Dios? Porque esa es la razón por la cual Dios me trajo, ¿no? Dios me salvó. Eso es lo que Pablo viene enseñando. Es para la gloria de Dios. Él te dio vida cuando estabas en esta condición. Él lo hizo por ti, porque tú no puedes, porque yo no puedo. Dios nos dejó un mandato, ¿no? Ir a ser discípulos. Eso glorifica a Dios. ¿Estamos glorificando a Dios? Dios nos dejó un mandato, sed la luz de este mundo, ¿no? Porque este mundo está en tinieblas. Acuérdese, el príncipe de la potestad del aire está gobernando, ¿no? En los hijos de desobediencia. ¿Y quién es la luz en medio de esa oscuridad? Somos nosotros. Es la iglesia. Dios nos dejó como luminares en este mundo oscuro y en tinieblas. Hermano, es un tremendo privilegio. Es un tremendo privilegio. Quiera Dios que no despreciemos ese privilegio como Adán y Eva despreciaron el privilegio de señorear, ¿no? En el huerto. No despreciemos el mandato de Dios, el privilegio que Dios nos ha dado de ser sus hijos y ser luminares en este mundo. Vamos a orar.